A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Cuida tu Corazón. En algunos de los programas anteriores nos habíamos referido a las arritmias cardíacas, la pérdida del ritmo del corazón, que en algunas personas la llaman palpitaciones. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con el doctor Jorge Luis Arbaiza. Él es médico cardiólogo y su especialidad es la electrofisiología. ¿Qué significa esto? Todo el contexto eléctrico que hace que nuestro corazón funcione de la manera correcta. Así es que el doctor Arbaiza va a tener el gusto de participar en nosotros unos nuevos avances y tratamientos actuales de la hipertensión, de la arritmia cardíaca. Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En realidad para mí es un honor estar en tu programa, el cual he visto en días recientes. Me parece muy simpático, me parece una manera muy clara de poder llegar a las personas y de poder explicarles las patologías a las cuales nos dedicamos día a día. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. Bueno, vamos a enfocar un poquito acerca del tratamiento actualizado de las arritmias cardíacas y en realidad vamos a responder a una pregunta básicamente que es ¿qué le puedo ofrecer a mi paciente en la actualidad con respecto a la tecnología nueva que tengo para tratar las arritmias cardíacas? Es decir, hasta qué punto yo me puedo salir de lo convencional que le puedo ofrecer a los pacientes con la tecnología nueva y en qué me va a ayudar y hasta qué punto puede ser prudente también ofrecerle a los pacientes este tipo de tratamiento. Bueno, en primer lugar, hay dos caminos del tratamiento, ¿no? Cuando vamos a tratar una arritmia cardíaca, podemos tratarlo por un tratamiento farmacológico o tratamiento convencional. Y en segundo lugar, podemos ir hacia el camino de la terapia invasiva, es decir, la terapia por medio de un procedimiento que se llama ablación por radiofrecuencia, el cual nos va a permitir un tratamiento curativo. Es decir, un tratamiento por el cual el paciente ya no tenga que tomar fármacos y pueda quedar definitivamente curado de este problema. Entonces, con respecto a esto, ¿no? ¿Para qué es importante definir esta situación? En primer lugar, tenemos que ver que en el paciente hay que personalizar el tratamiento, es decir, cada paciente va a tener una indicación de si seguir con un tratamiento farmacológico o si seguir con un tratamiento invasivo. Va a haber arritmias que no necesariamente van a requerir tratamiento, es decir, hay pacientes a los cuales le diagnosticamos de la arritmia, muchas veces de forma casual, quizás no acude el paciente por síntomas, y este paciente definitivamente no va a necesitar tratamiento. Y hay una frase que yo siempre aprendí desde que entré a este campo de la electrofisiología que me enseñaron que según lo agresiva que sea la arritmia con el paciente, nosotros los médicos, los cardiólogos y específicamente los electrofisiólogos tenemos que ser igual de agresivos con esta arritmia. Eso es muy, muy importante. Entonces, me voy a hacer una segunda pregunta. ¿Hasta dónde debo y hasta dónde puedo llegar en el tratamiento de este paciente? Entonces, en el tratamiento vamos a seguir, como les dije, los dos caminos. En primer lugar, si yo decido el tratamiento farmacológico, tengo que basarme en unos principios básicos, como son, primero, considerar qué otras patologías tiene el paciente. Hay arritmias que pueden ser causadas por otras patologías cardíacas que tenga el paciente, hipertensión arterial, por ejemplo.
Hay arritmias que se relacionan con enfermedades de la glándula tiroides, con enfermedades sistémicas, y esas arritmias posiblemente al tratar la patología de base, es decir, la otra enfermedad, yo pueda resolver la arritmia y sencillamente pues no tengo que recurrir a ninguna otra medida. Hay que pensar también que muchas veces el paciente requiere un tratamiento prolongado, es decir, un tratamiento muchas veces de por vida. Esto uno tiene que explicarle al paciente cuando toma el camino de la decisión farmacológica. Hay que explicarle también los posibles efectos secundarios que pueden tener los medicamentos. Algunos de ellos son a largo plazo y algunos de ellos pueden requerir incluso suspender la medicina por los efectos adversos. Después de un tiempo de estar con el tratamiento, también hay que analizar la eficacia. Es decir, ¿este tratamiento en realidad está siendo eficaz? ¿Me está evitando que el paciente tenga la arritmia? ¿O en realidad no? Y en ese caso yo tengo que seguir a un paso más adelante. Y también se le puede explicar al paciente que si tomo la decisión de tomar un fármaco, de tomar una medicina, esto puede ser un camino previo o puede ser un predecesor a un posterior tratamiento invasivo. Es decir, que un tratamiento no elimina el otro tratamiento. Entonces, cuando hablamos ya específicamente de la terapia por medio de catéter, es decir, la ablación por catéter con radiofrecuencia, en la imagen podemos observar en el lado izquierdo una imagen esquemática de hacia qué lugares pueden ir ubicados los catéteres en el interior del corazón. Los catéteres van a hacer una especie de electrocardiograma del interior del corazón, y lo que estamos viendo en la figura es el posicionamiento de los diferentes catéteres, y lo que estamos observando también es cómo se puede recoger. En la parte de arriba vemos los trazados de un electrocardiograma periférico, es decir, mientras le estamos haciendo el estudio le vamos haciendo un electro, y en la parte de abajo podemos observar los registros que se llaman intracavitarios, es decir, es como tomarle al paciente un electrocardiograma del interior del corazón, gracias al posicionamiento de estos catéteres. En la figura de la derecha podemos observar la imagen fluoroscópica, es decir, la imagen por medio de los rayos X, que nos va a permitir observar dónde están ubicados estos catéteres, y nosotros, según el posicionamiento, el lugar donde está el catéter, vamos a hacer los registros de las diferentes zonas del corazón. Esto que estamos mostrando aquí es lo que se llama ablación por catéter convencional. Esto se está realizando hace más de 20 años en realidad. Es una técnica no tan nueva, pero es una técnica que se está aplicando con mucho éxito en la curación de arritmias cardíacas. Entonces, aquí podemos ver un esquema de cómo es un laboratorio de electrofisiología. Aquí les estamos mostrando específicamente en el que trabajo yo del Hospital Bos Andes, en el cual podemos observar básicamente un equipo de rayos X, un equipo que le llamamos en este caso arco en C, es un angiógrafo en el cual podemos observar el paso de los catéteres al interior del corazón. Vemos frente a ese arco en C la imagen de rayos X que estamos observando por donde van los catéteres, y estamos observando lo que es el polígrafo, que son todas esas pantallas con registros eléctricos del interior del corazón, que son los que nos van a permitir ver por dónde están pasando los catéteres y sobre todo por dónde está yendo el registro eléctrico. Estamos viendo en la foto de la derecha el acceso, la vía por donde va a entrar los catéteres es básicamente la ingle derecha del paciente. Ahí hay colocados unos tubitos que se pueden ver, son los introductores. Por esos introductores se van a desplazar los catéteres, van a entrar, van a salir y nos van a poder permitir hacer esto que se llama inicialmente estudio electrofisiológico. La parte inicial del procedimiento es estudiar la parte eléctrica, confirmar dónde están el daño, por decirle así, el sistema eléctrico muchas veces anormal, muchas veces es de nacimiento y es el que produce los circuitos eléctricos de la taquicardia, y por medio de ese registro, una vez confirmado, pasamos a la segunda fase, que es la ablación como tal. Dentro de las imágenes que se pueden ver ahí se ve la fuente de radiofrecuencia, que es la que convierte la corriente eléctrica en corriente de radiofrecuencia, que al final produce pues una quemadura específica. Es como que la punta del catéter fuera como un cautín. Lo que va a producir es una quemadura en un punto específico del interior del corazón y va a producir el corto de ese sitio donde se produce el cortocircuito. Es como, yo le explico a veces a mis pacientes, es como entrar y cortar el sitio. Es una lesión muy pequeña, 2 milímetros más o menos, que va a producir una quemadura muy pequeñita, exclusivamente en el centro del sitio donde está el problema, y de esta manera pues se consigue la curación definitiva del caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que explicarle a los pacientes de este procedimiento? Bueno, básicamente es una opción curativa. Tiene un éxito muy grande, es más del 95% en la mayoría de los casos. Si el paciente tiene una arritmia peligrosa, una arritmia que le pueda poner en riesgo su vida,
prácticamente se considera la primera opción. Es decir, yo no voy a tomar un camino de decirle vamos a tomar fármacos si esta arritmia es muy peligrosa para la vida del paciente, lo considero como primera opción. Si yo consideré que la arritmia no es muy peligrosa y vamos a un tratamiento medicamentoso, lo puedo considerar este procedimiento como una opción. Es decir, le doy el tratamiento medicamentoso, le falla y definitivamente voy a la ablación como segunda opción. Hay que explicarle a los pacientes que como todo procedimiento invasivo existe un riesgo de complicaciones mayores, pero afortunadamente es muy bajo. Riesgo de mortalidad prácticamente es de cero, es un riesgo muy muy bajo, y riesgo de complicaciones mayores es prácticamente 1, 2, 3%, tienen que ver más con la zona de acceso, que es la zona de la ingle, complicaciones que puede haber en el sitio de entrada del catéter, lo que se llama una trombosis venosa profunda, lo que se llama un hematoma que puede complicarnos la circulación de la pierna, pero por suerte es muy bajo, un porcentaje de 1, 2, 3% máximo. Entonces, también hay que considerar qué técnica va a ser la más adecuada, y eso va a depender mucho de la complejidad de las arritmias. Dentro de estas arritmias nosotros consideramos un grupo que son menos complejas, en los cuales le vamos a aplicar la técnica que vimos hace un momento de ablación convencional, y vamos a considerar un grupo de arritmias más complejas en los cuales vamos a aplicar lo que vamos a ver más adelante, que vendría siendo la técnica de mapeo tridimensional. Es lo que estamos observando en esta diapositiva. El mapeo tridimensional es algo que se ha incluido, digamos que prácticamente en los últimos 10 años, como una técnica nueva en la cual nosotros podemos hacer una reconstrucción de imágenes en 3 dimensiones de la estructura, de la cavidad en la cual estamos trabajando. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos observando una aurícula derecha. Esta aurícula derecha podemos observar la entrada, la vena cava superior, la vena cava inferior y como tal la cavidad de la aurícula. Y esa gama de colores que vemos en el interior es lo que la máquina nos grafica como los diferentes sitios por donde va pasando la corriente, va determinando un grupo de colores y se va como acercando. No sé si ustedes pueden ver como unos puntitos amarillos que hay ahí, son los lugares donde vamos pasando el catéter para ir haciendo el registro de por dónde está pasando la corriente, y la máquina nos integra en un sistema de colores donde nos puede cercar, por decirle así, el sitio donde está formándose la arritmia. Por ejemplo, en la figura de la derecha vemos un punto blanco que está en el medio de un fondo rojo. Ese punto blanco en el medio del fondo rojo vendría siendo el foco donde está generándose la arritmia, y este sistema de mapeo nos permite poder llegar mejor al lugar. Es decir, lo mismo que podíamos hacer con la técnica convencional, esta técnica nos permite más precisión, menos necesidad de aplicación de radiofrecuencia, pero en general la estamos aplicando para arritmias que sean un poquito más complejas. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo el mismo laboratorio de electrofisiología, pero integrado con la imagen tridimensional. Ahí observamos el mismo polígrafo que estábamos utilizando, pero observamos unos monitores diferentes donde se ve la imagen en 3 dimensiones y nos va a permitir pues un mejor manejo, sobre todo de arritmias complejas, como les había explicado hace un momento. Aquí podemos hablar más o menos de estas técnicas. Hay que explicarle a los pacientes. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo una de las arritmias que lastimosamente es una de las más frecuentes, pero también es una de las más complejas de tratar. Se llama la fibrilación auricular. La fibrilación auricular hoy por hoy viene siendo una entidad muy frecuente. Podríamos decir que en las personas mayores de 75, 80 años, casi el 10% de esa población puede tener fibrilación auricular, una arritmia complicada que nos puede traer problemas de formación de coágulos en el corazón, de accidentes cerebrovasculares por embolización al cerebro, pero tiene una técnica de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta técnica? Y estamos observando aquí. Como ven, el catéter de ablación está atravesando una estructura que se llama el tabique interauricular y se está yendo al lado izquierdo. Entonces, es una técnica un poco más compleja porque requiere entrar a través de una aguja especial que perfora el tabique interauricular, se va al lado izquierdo, nos permite hacer un mapeo. En este caso mapeamos lo que se llaman las venas pulmonares para tratar de aislarlas eléctricamente, porque sabemos que de ahí vienen los latidos que generan la arritmia. No es igual que lo otro, en lo cual nosotros quemamos un punto. Aquí estamos quemando una zona anatómica más larga, más grande, por eso es más complicado. Entonces, para este tipo de procedimientos le explicamos al paciente, es una técnica más invasiva, hay un índice un poco mayor de complicaciones, es muy importante escoger al paciente. Cuando esta técnica empezó hace algunos años, hubo quizás un boom de tratar de hacerle a todos los pacientes ablación de fibrilación auricular, y conforme han ido pasando los años y la experiencia, las últimas guías de fibrilación auricular que salieron hace poco, quizás menos de 2 meses,
insisten mucho en saber escoger al tipo de paciente para poder tener un índice de éxito mayor. Porque pacientes que a veces no son bien escogidos, pacientes con la arritmia ya crónica, por ejemplo, con cambios en la estructura de la aurícula muy marcados, posiblemente son pacientes que no van a ir bien al procedimiento y van a tener recurrencias. Recurrencia quiere decir que yo le queme el sitio, trate de curarle, pero al mes siguiente vuelve a aparecer lo mismo. Y esta arritmia puede tener un índice de recurrencia que bordea el 20-30% y bordea pues una necesidad a veces de 2 y hasta de 3 procedimientos. Entonces, se debe considerar quizás como alternativa ante el fracaso de otros tratamientos, sobre todo tratamientos antiarrítmicos, por ser una tecnología avanzada, por llevar muchos materiales, mucha tecnología nueva, catéteres especiales, sondas de eco intracardíaco, pues el costo es bastante más elevado considerando los costos de la ablación convencional. Y todas estas cosas tenemos que explicarle al paciente. O sea, siempre le planteamos, existe esta opción, se puede hacer este procedimiento también para curarle, pero como dijimos hace un momento, preferimos utilizarlo como una segunda alternativa ante el fallo de otro tipo de problemas. Lo último que queríamos mencionar un poco, y esto quizás ya no es tan novedoso porque llevamos muchos años en esto, es lo que es el implante de marcapasos. Dentro de las arritmias, como tú lo dijiste muy bien, Vicente, en tu conferencia anterior, pues existen arritmias donde el corazón va muy lento y otras donde el corazón va muy rápido. La ablación que ahorita mencionamos es un procedimiento para curar arritmias que van muy rápido, es decir, el corazón con taquicardia. Pero existe también el corazón con frecuencia cardíaca lenta, con bradicardia, con bloqueos, donde son enfermedades donde el corazón viaja muy lento, va a una frecuencia cardíaca quizás de 20, de 30 latidos por minuto, y la solución de esto es un marcapaso. Entonces, yo sí quería mencionar un poco salir de los tabús de qué cosa es un marcapaso. Con un marcapaso se puede hacer la vida completamente normal. Es un procedimiento de implante de marcapaso muy sencillo. Utiliza, como ven en la gráfica, la misma técnica de fluoroscopía, es decir, entrar a través de un angiógrafo, pasar el cable hasta el interior del corazón. Vemos en la foto de abajo a la izquierda el tamaño que tiene un marcapaso. Fíjense que ocupa menos de la mitad de la palma de la mano. El cable que está enrollado alrededor del marcapaso es el que va a ir al interior del corazón. Ahí podemos ver 2 imágenes de rayos X también de marcapasos. En el caso de la de arriba es un marcapaso convencional, un aparato que nos permite estímulos en la aurícula y en el ventrículo. Y en el caso de abajo tenemos un marcapaso desfibrilador. Estos también son marcapasos que tienen tecnología para poder resolver arritmias cardíacas que sean graves, que sean peligrosas. Hay arritmias cardíacas que quizás no son asequibles de hacerle por medio de una ablación su curación, y la forma de resolver es darle una descarga eléctrica en el momento de la arritmia. Pues estos marcapasos desfibriladores nos permiten dar una descarga eléctrica cuando detectan la arritmia y le pueden resolver el problema, le pueden salvar la vida al paciente. Por último, en la imagen lo que estamos viendo al lado derecho es un programador de marcapaso. Muchas veces el paciente tiene la intriga, bueno, ¿y ahora usted cómo sabe si esto está funcionando? Eso es un equipo que por medio de la telemetría, es decir, colocando un cabezal encima de la zona del marcapaso, uno hace el interrogatorio del equipo, cómo ha funcionado, cómo está la duración de batería, cuál es la cantidad de voltaje que utiliza. Los marcapasos actuales son una maravilla realmente, o sea, pueden durar más de 10 años, tienen una serie de protocolos, de parámetros que nos permiten ponerle a cada paciente la programación que requiere, es decir, hacer que el paciente pueda convivir con este marcapaso de una forma tal como si estuviera latiendo su corazón de forma normal. Jorge, yo creo que más explícito y más claro va a ser muy difícil que alguien lo haga. Gracias. Yo creo que en resumen es que no todas las arritmias son graves, no todas las arritmias necesitan tratamiento, pero es tan importante saber que si hay una arritmia que puede poner en riesgo la vida del paciente, tiene solución. Tiene solución. Fíjense lo que nos explicaba el doctor Arbaiza. El primer intento va a ser la medicación, salvo que sea una arritmia que él se dé cuenta que puede poner en riesgo la vida y que tengan que entrar inmediatamente a un procedimiento, como habíamos visto, procedimientos de tipo invasivo, en donde se entra dentro del corazón con catéteres eléctricos, primero para ver dónde está la arritmia y segundo para hacer el corte de esa arritmia. Ese cable que nos está dando esa molestia a nivel del corazón puede ser cortado como con un cautín. Pero fíjense que el temor que se les tiene a las arritmias, cuando está en manos de un profesional de prestigio del doctor Arbaiza,
puede ser solucionable y puede ser controlable de una manera definitiva. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.